Vuelta en Combinación Clave. 92.9 FM. La Clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus dos exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ayuda a mantener limpio el Parque Metropolitano de Santiago, por eso si lo visitas, llévate tu basura o deposítala en los contenedores habilitados a lo largo de tu recorrido. Recuerda no botar mascarillas al suelo, guárdala o deséchala donde corresponda. Más información en parquemet.cl y en redes sociales Parquemet Mimbu. Penguin Random House junto a Radio La Clave te invitan a concursar por los mejores libros que te presentamos semana a semana acá en Combinación Clave. Para participar solo debes seguir y mencionar a @penguinlibroscl y a @Radio La Clave en Twitter y contarnos por qué quieres ganar el libro que estamos sorteando. Descubre más títulos en www.penguinlibros.com. El libro que estamos regalando hoy, que lo entregamos mañana, es de Iván Mona Lisa Ojeda, Las Beauty Queens. Ya saben, concursen. Estamos ya con Paulina Bodanovich. ¿Cómo estás, Paulina? Hola, Fernando. Muy bien, gracias. Y también con José Francisco Lagos. ¿Cómo estás, José Francisco? Hola, Fernando. Muy bien, muchas gracias también. Se viene la tercera vacuna, les aviso. Preparen el brazo. Pongan ahí aquí el bracito preparadito, porque parece que ya es cierto de que, de acuerdo, salvo que pasen cosas muy virtuosas en los próximos días, aparentemente va a haber una tercera dosis que, yo lo repito, no les gusta ni en el ministerio, ni en los doctores, tampoco fuera del ministerio, llamar la tercera dosis, le llaman refuerzo de las otras dos dosis, pero es una tercera dosis, para ser franco. Así es que todavía falta gente por vacunarse y que tengan las dos dosis. Esa es una de las cosas que se están esperando para poder ver si efectivamente este proceso de inmunidad de rebaño se produce, como lo dijo ayer el propio ministro de Salud, que él creía que recién se iba a poder ver una cosa como esta a finales de julio de este año. Así que tengo la impresión de que vamos a tener que hacer cola de nuevo. ¿Qué me dice José Francisco? ¿Está listo ese bracito para ser clavado por tercera vez? Está listo este brazo recio porque obviamente no quedan alternativas. El gran problema de la pandemia ha sido que una vez que se van despejando algunas variables, surgen otras en paralelo. Y claro, a juicio de varias personas, estamos viendo los efectos de la vacuna ahora, con la disminución sostenida de los casos y de las personas internadas, pero claro, se te suma la variante Delta, que te obliga a pronunciarte rápidamente sobre esta posibilidad o no de una tercera dosis. Yo no voy a caer en el tecnicismo del refuerzo, porque 3 veces una vacuna para mí una dosis, y no le agreguen más variables porque ya soy incapaz de procesarlas todas, pero a ver, yo creo que viendo el vaso medio lleno, es una buena noticia que se esté estudiando y que haya dado buenos resultados, que la posibilidad de una tercera dosis sí hace más efectiva la vacuna frente a una nueva variante que hemos visto que en el mundo está afectando, pero que no tiene la misma radicalidad en los efectos respecto a los internados ni a los fallecidos, que eso al final es lo que realmente importa. El contagio, si esto fuera una enfermedad que simplemente es un resfrío y no tiene consecuencias graves, no se justificaría ninguna medida de confinamiento ni del estilo. Pero por otro lado también, a mí me parece que el ritmo de vacunación que ha seguido nuestro país es ejemplar. Tenemos las vacunas disponibles con esas antecedentes que tú mencionabas, que falta gente todavía por completar la fase completa. Sí. Pero que hoy día ya se estén vacunando los menores de edad es un paso sin duda que no solamente es pionero en Latinoamérica, sino que también en el mundo. Hay que recordar, por ejemplo, viendo lo que está pasando en Argentina con las vacunas, que hay vacunas que no se están estando disponibles, y además se está generando un desfase entre la primera y la segunda dosis que no tiene explicación aparente. Bueno, la Sputnik sí, porque no han llegado más, pero
pero la otra simplemente por falta de logística que no se ha llevado a cabo. Entonces, obviamente una situación difícil en la región, pero también en el mundo que no saben bien qué hacer, y una de las cosas que habían dicho es que podrían quizás mezclar las dosis con otra vacuna y eso daría más refuerzo, pero eso ya es sujeto de estudio, y porque además, y con esto termino, es que el gran problema es que todavía no sabemos todas las derivadas de la vacuna, es decir, no sabemos, por ejemplo, hasta cuándo resulta efectiva como protección al virus, porque una alternativa también es que nos tengamos que vacunar todos los años, algo así posó el ministro hace un par de semanas. Entonces, todo esto es, tal como en la política, un ambiente más bien líquido, que hace difícil tomar decisiones para la autoridad sanitaria. Sí, ahora nosotros tenemos un sistema histórico de más de 50 años de institucionalidad vacunatoria que es extraordinariamente eficiente, y por eso es que hemos tenido los resultados que se muestran que son bastante buenos, a pesar de que todavía hay gente que está al debe en materia de la vacunación, pero no es eso lo que ocurre en algunos otros países que tienen no tienen una institucionalidad vacunatoria tan potente como la que se ha creado en los últimos 50 años en Chile. Pero aún así, el que de pronto te digan que tienes que tener una tercera dosis, no sé, Paulina, ¿cómo lo ves tú? ¿La gente lo va a recibir tranquilamente o puede haber corcoveos ahí? Yo destacaría en esto lo que dices tú, la institucionalidad de nuestro sistema de salud pública, que ha estado eso es como impecable, sí, al pie del cañón, no solo la vacuna, sino que en todo este proceso de pandemia. Y lo que dice José Francisco es cierto, estamos frente a solo incertidumbre. Nadie sabe cómo evoluciona el virus, cuántas veces nos vamos a tener que vacunar, y yo creo que tenemos que tomar todas estas decisiones con altura de mira. Aquí no es un tema de salud pública mundial, donde el vacunarse no es un hecho individual, no es en beneficio propio, sino que en beneficio también de la comunidad, y de ahí que haya fallos que ya están incluso obligando a padres a vacunar a sus hijos, por ejemplo, acá en Chile. Y destacar también que las vacunas han estado disponibles para todos desde un principio, o sea, con mucha antelación comparada con otros países, y que ahora si hay que volver a vacunarse, también van a estar disponibles. Pensemos que todavía hay muchos países, no sé, tengo familiares en España, que recién se están vacunando gente de 40 años, y acá estamos vacunando niños. Entonces, creo que más allá de cómo lo reciba la ciudadanía, creo que es sumamente importante transmitir que esto es necesario, es importante, tanto no tengamos más conocimiento del que hay hoy día en la comunidad científica, y que no es un acto individual. O sea, no vacunarse yo creo que es un acto de egoísmo, no de responsabilidad personal. Esto no es una decisión individual. Y de ahí que la autoridad creo que ha hecho todo lo posible por obtener a disposición las vacunas, pero también hay que hacer un esfuerzo en lo comunicacional en ese sentido. Sí, bueno, la otra cosa que creo que es interesante también conversarla un poco, José Francisco, es la instalación de toda una nueva estructura de autoridades municipales que se lanza ayer, muchos de ellos nuevos, muchos de ellos jóvenes que no han tenido ninguna otra experiencia en materia de política representativa y que van a asumir cargos en los distintos municipios en probablemente uno de los momentos más delicados que ha tenido el mundo, digamos, como es una situación de pandemia, además una situación de convulsión interna por todo lo que ha pasado en materia política. ¿Cómo estás viendo eso, José Francisco? O sea, a tu análisis yo también le agregaría que estamos en un ambiente político donde hay más o menos acuerdo transversal de que las municipalidades y los alcaldes son un actor fundamental, y probablemente, como estamos en tiempos de rediseño de la institucionalidad, las municipalidades salgan más fortalecidas después de este proceso constituyente que antes. Y eso, si bien es una tremenda oportunidad, es porque efectivamente los
los alcaldes están más cerca de la resolución de los problemas más concretos de las personas, y eso hoy día es muy valorado socialmente. También importa un gran desafío en torno a la institucionalidad misma de las municipalidades y al funcionamiento, en cuanto a la expertise de las personas que están a cargo. No me refiero solamente a los cargos políticos, sino que en los cargos técnicos de las municipalidades y también en cuestiones de transparencia. Yo creo que quizás a veces pasa desapercibido, a otros casos por supuesto que no, pero los problemas de transparencia en las municipalidades en cuanto a los estándares que siguen, al nivel de plata que manejan, yo creo que estamos bastante al debe en comparación con otros países incluso de la región, pero también en comparación a mismos estándares que se han puesto otras instituciones dentro del país. Y eso yo creo que hay que enfrentarlo de la manera más rápida posible, porque vamos a estar, hay una posibilidad de perder algo que hoy día a mí me parece que es valioso, que es esta forma local de gobernar, con harta injerencia de las autoridades locales frente a los problemas de las personas, con problemas concretos de las personas. Pero si esto lo descuidamos, con los aspectos que yo dije, como por ejemplo la transparencia, esto puede ser una oportunidad perdida, una vez más dentro de nuestro país, que me parece que sería una muy mala señal y una muy mala idea. Sí, ¿y tú cómo lo ves eso, Paulina? Mire, yo creo que las personas que han asumido los cargos como alcalde y alcaldesa, puede que no tengan tal vez la expertise en ese cargo, pero sí son personas vinculadas a la política y que entienden cómo funciona el Estado y en particular los municipios. El tema de la salud en los municipios es fundamental, y ahí radica una de las grandes críticas que se ha hecho a las políticas del gobierno desde un inicio, de que no se concentraron los esfuerzos en los consultorios, que tenía esto, siempre hablaban los médicos de un criterio hospitalocéntrico. Entonces creo que es una oportunidad también de que gente nueva pueda darle una nueva energía y focalizar este trabajo desde las bases en los municipios, porque es importante el acceso a la salud, no solo en la pandemia. En general, los problemas parten en el municipio, en el vecindario. Reforzar la salud municipal es sumamente importante, así que yo tengo confianza en que esto va a funcionar bien, precisamente porque es gente nueva que se va a apoyar también en lo que existe. Aquí nadie llega desde cero a ninguna institución. Las instituciones tienen su propia sinergia y funcionamiento, y sin duda que el aspecto sanitario, al igual que la educación, van a ser prioridad para las autoridades recién asumidas. Sí, yo hacía el énfasis, José Francisco y Paulina, en que había un grupo nada despreciable de autoridades alcaldicias que tienen en esta representación política su primer experiencia política. Muchos de ellos no habían participado en elecciones anteriormente. Son gente relativamente joven, de 30 años, algunos llegan a los 40. Estoy hablando de un clúster bastante, yo te diría, nuevo en materia política, que de alguna manera también se nota en la composición de la Convención Constitucional, que hay un grupo de personas particularmente independiente que entra a la arena política por primera vez muy fuerte. Ahí hay algo que está ocurriendo sin duda. Hay un cambio objetivo en términos etarios y en términos de experiencia política bastante importante, y lo interesante va a ver cómo conviven este mundo histórico con el mundo nuevo que está llegando a la representatividad política, José Francisco. Yo estoy de acuerdo con el problema que se plantea, y de hecho es una situación que probablemente se va a seguir repitiendo, quizás no en esta magnitud, pero con la imposibilidad de la reelección en el mismo cargo de más de 3 periodos, perdón. Obviamente vamos a ir viendo caras nuevas, quizás no necesariamente figuras jóvenes,
pero sí rostro no, y a mí me parece que eso es una muy buena señal. Una muy buena señal porque obviamente los cargos políticos no están diseñados solamente para que algunos pocos puedan ejercerlo. Por eso hay toda una estructura profesionalizante en el sector público para que las cosas se puedan desarrollar igual y los políticos pueden diseñar las grandes líneas. Pero eso también importa otro desafío, que es que, claro, hay grupos nuevos gobernando y que se incorporan a la administración de las municipalidades, pero una cosa es criticar al que está gobernando en el momento y otra distinta es tener el cargo, y eso se ha demostrado en diversos casos y es un problema político transversal. O sea, no es solamente, uno puede asociar como los casos más emblemáticos a lo del Frente Amplio, sino que ha sido bien transversal respecto a las personas que no han tenido experiencia, porque también una cosa es valorar las caras nuevas y la energía distinta de hacer el trabajo, pero eso no significa necesariamente que todo lo que se haya hecho antes está mal. Y eso, hay una delgada línea entre criticar malas prácticas políticas versus criticar todo lo que se ha hecho en política. Y eso yo creo que es un infantilismo que puede tener repercusiones graves, porque no es verdad que todo lo nuevo siempre es mejor, y plantear esas expectativas pueden terminar finalmente haciendo que se pierda una oportunidad que tienen todas estas personas jóvenes que se incorporan a estos cargos, que obviamente son muy importantes, y por eso la ciudadanía lo eligió. Sí, ahora lo otro que estamos viendo también es que también ocurre un poco lo mismo en la Convención Constitucional, que hay de los 155 constituyentes, un porcentaje muy alto son personas que probablemente tienen por primera vez representación elegida por ciudadanos, y bueno, muchos de ellos tienen posiciones bastante discrepantes de toda la forma de funcionar en política, y por eso va a estar interesante de ver desde toda la ritualidad de instalación que se va a producir en las próximas horas hasta cómo empiezan después a darse las reglas, digamos, para poder empezar a construir la nueva Constitución. Paulina. Claro, lo que pasa es que otra cosa es con guitarra, entonces yo creo que las personas que están en la constituyente tienen todo el ímpetu y las ganas de representar las propuestas que ellos hicieron para resultar electos. Pero evidentemente cuando se critica, por ejemplo, se dice la cocina. La cocina es un apodo que se le ha dado a tomar acuerdos a puerta cerrada, y yo estoy de acuerdo que eso no corresponde. Pero la política es conversar, es buscar acuerdos, porque si cada uno se mantiene en su posición y no cede nada, bueno, finalmente no hay acuerdo, y en consecuencia, llevado al extremo, no tendríamos una nueva constitución. Por lo tanto, van a tener que ejercer sus cargos dentro de sus posiciones, pero también con un poco amplitud de criterio, como es todo en la política. Si uno conversa y va logrando solucionar problemas. Entonces creo que es un interesante desafío como país, porque lo que uno ve es que todo el mundo está sumamente polarizado, está cada uno en su postura, nadie cede nada. Y creo que como ejercicio de país, y que creo que la convención va a tener ese interés de que las personas van a estar pendientes de lo que se está discutiendo, de los grandes temas, y no vamos a estar pendientes de cosas tan pequeñas como pasa hoy día en la política, creo que es un tremendo desafío. Yo pienso que tener experiencia política en esto no es necesario, sino que se va a ir viendo cada uno las habilidades que tengan para poner sus temas, para dialogar y para ir buscando los acuerdos que se necesitan en una convención tan amplia y diversa como la que tenemos hoy día. Sí, ¿Qué tú estuviste ahí trabajando, José Francisco, en el Ministerio de Salud? ¿Se entregaron ya los resultados del proceso vacunatorio tal cual como va hasta ahora o todavía no? ¿Sabes? ¿Los resultados de efectividad? O sí, de... a mí me estoy refiriendo básicamente a el proceso vacunatorio
¿Cómo se registra? ¿Y quién entrega esos resultados del proceso vacunatorio? Me imagino que región por región o comuna por comuna, no sé cómo será el proceso. ¿Dónde falta más por llegar? ¿Dónde está ya cumplido el territorio? En fin, ¿todo eso es algo público? Es algo público y se han entregado dos cosas que me parecen bien interesantes. Uno es que respecto a la efectividad de las vacunas, se hizo la comparación tanto de Sinovac con Pfizer, y eso se entregó, lo de Pfizer la semana pasada, en cuanto a qué tan efectivas son las vacunas en el campo real, es decir, en la vacunación, y esto es de lo que se ha hecho en el país, es de los estudios más grandes del mundo porque es donde más avanzado vamos, a diferencia de los estudios anteriores que eran simplemente con casos de estudio, no con la población real. Lo segundo es que está dividido por grupos etarios. Obviamente los grupos etarios que tienen más vacunación hoy día, que han podido vacunarse, son las personas entre 20 y 29 años, porque todavía no completan el esquema completo y ha habido menos tiempo de rezagado. Pero en general, las regiones que han tenido mejor avance es Punta Arenas. Y ojo con el caso de Punta Arenas, porque la disminución de casos sostenida, Punta Arenas, entre comillas, va como 3 semanas avanzados que el resto del país. En cuanto a todo, a contagios, después vacunación, es como un mini Chile que se adelanta a la circunstancia, pero todo es mucho más radical, además. En el buen sentido y en el mal sentido también. En el mal sentido le digo por la cantidad de contagios que tuvieron en algún momento y la ocupación de camas que tuvieron. Pero el caso Punta Arenas, y la semana pasada salió un artículo bien interesante en La Tercera sobre cómo iba descendiendo los casos, porque ellos tienen mayor población vacunada por la baja ruralidad y por la menor cantidad de gente que es. Y era bien impresionante los datos que se dan, y yo creo que Chile ya está siguiendo esos mismos pasos, porque son los resultados que se están viendo. Esperemos que eso se mantenga en el tiempo y la variante Delta no altere tanto este panorama, que al menos nos da algo de respiro. Sí, en todo caso es interesante porque yo por lo menos no he visto, no sé si es que tú dices que están, pero los registros del país así por territorio, digamos, pero es el tema de la vacuna o de la falta todavía de vacuna es un problema, por ejemplo, como pasa en muchas otras cosas, un problema de llegar o acceder a lugares que son muy rurales, o es un problema más bien de resistencia de la gente de vacunarse, por ejemplo, en centros urbanos. O sea, lo que se ha visto son los dos fenómenos con un gran asterisco, que es que como los encargados de la vacuna, que es un poco lo que comentábamos antes, es la atención primaria, sí, que está presente en todos los municipios del país, y además tienen estas visitas porque uno piensa en la atención primaria y son los consultorios, pero hay distintos tipos de instituciones que son administradas por los consultorios o por la municipalidad directa, o en algunos casos por los servicios de salud, que tienen atención a domicilio, atención domiciliaria en las zonas más rurales. Y yo creo que eso, dado el sistema que tenemos, no ha revestido el mayor problema. El mayor problema, que obviamente un grupo acotado en la población, pero sigue siendo importante, es aquellas personas que han decidido no ir a vacunarse, que hoy día en algunos grupos etarios ronda el 10% de la población. Entre 10 y 20% en algunos grupos. ¿Eso es la cifra? ¿10 a 20% de gente que se ha resistido o no ha querido, digamos, vacunarse? Es que, bueno, ahí es imposible saberlo, porque lo objetivo es que no se han vacunado. Yeah. Pero la intención es difícil saber. Estoy buscando justo el dato, pero todavía no lo encuentro, pero hay un grupo que tiene el 90% de la población objetivo vacunada, y hay otros que se distribuyen, pero ese es el rango. Ya, mi pregunta tenía que ver básicamente con si es que el fenómeno de la resistencia a vacunarse, llamémoslo así, o no más que la resistencia, el que no se cumpla un gran dosis de vacunación, ¿es un fenómeno más bien rural o urbano? ¿O ambos? ¿O es indistinto, digamos?
Te lo digo porque de pronto uno tendería a pensar que localidades que son muy remotas, etcétera, pueden tener dificultades para poder vacunarse, pero tienen disposición a vacunarse. Mientras que buena parte de la discusión de los antivacunas en general son personas más bien de ciudades, son personas urbanas que tienen un punto de vista ideológico respecto de esa materia, digamos. Sí, no están todavía todas las cifras porque es que la dificultad es que, porque es verdad que las zonas rurales tienen menor vacunación que las zonas urbanas, pero es difícil interpretar si esa menor vacunación es por la falta de acceso o la dificultad de acceso, o porque las zonas rurales son más reacias a la vacunación que las zonas urbanas. Es el gran problema que existe para tomar ese tipo de conclusiones. Sí, bueno, habría que ver cómo es el proceso cuando tiene que ver con la influenza, digamos, o con otras situaciones. ¿Qué tanta disposición o si se mantienen más o menos los mismos patrones de vacunación en ruralidad o en urbanos, digamos? Ahí hay un tema que se puede coordinar desde los municipios con el ministerio, que es llevar los vacunatorios móviles, que sí. Yo al menos los que he visto circulando siempre tienen gran afluencia de público, incluso los pagan en las plazas, acá en Santiago, qué sé yo, y tienen mucha gente. Por lo tanto, también hay un factor, creo yo, y sobre todo en la población rural, de gente que no se ha vacunado porque le es difícil movilizarse o ir a ponerse la vacuna. Pero también el tema de la discusión en los más jóvenes de una resistencia ideológica es bastante de una cierta élite, que no creo que justifique el gran número de personas que no están vacunadas. Así que hay que hacer un esfuerzo y por eso insisto en el tema de la comunicación y de insistir que esto no es una situación personal, no es una decisión propia como si como carne o no como carne, por ejemplo. No, esto afecta a la comunidad. Por lo tanto, hay que insistir en eso y poner los vacunatorios más cerca de la gente para poder llegar a estos índices, porque si no, esta tercera dosis tampoco va a producir el efecto buscado por la autoridad, porque si hay una gran cantidad de personas que no se han vacunado, va a seguir la circulación del virus alta, aunque debemos señalar que ha bajado bastante la velocidad de contagio en estos últimos días, afortunadamente. José Francisco Lagos y Paulina Bodanovich, cuídense, nos encontramos la próxima semana. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, Fernando, muchas gracias. Comenta en nuestras redes y opina junto a nosotros. Fernando Paulsen ya vuelve. 92.9. La clave me escucha.